Zombie Apocalypse. Bueno, nuestro grupo va a hablar acerca de el uso de las derivadas en la ingeniería eléctrica. Quien les habla es el compañero Carlos Daniel Chávez Oviedo. El uso de las derivadas en la ingeniería eléctrica se basa más en el uso directamente relacionado a los materiales o a los picos y las bajadas de la energía eléctrica como tal. La energía eléctrica en esto de aquí va a notarse bastante bajo las resistencias. Aquí se utiliza bastante la ley de Ohm y una derivada para encontrar su punto máximo y su punto mínimo. También como el punto máximo de resistencia y el punto mínimo de resistencia que va a proveer un capacitor. La ingeniería eléctrica lo utiliza mucho para poder medir variaciones, daños o algún sistema de notificación que pueda interferir con el sistema. Es para poder tener un control general acerca de cómo va funcionando, qué está pasando. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas son aquellas funciones denotadas que asocian a cada rapidez de cambio de la función original. En ese punto, es decir, su tasa de variable instantánea. Las derivadas son herramientas fundamentales en todas las ciencias, incluida la física. Es decir, que cada derivada es una función, es un concepto local. Es decir, se calcula con el límite de la rapidez de cambio a medida de la función. Es en ciertos intervalos. La derivada de la función es el punto marcado, es equivalente a la pendiente de la recta tangente, en la cual aquí hay una gráfica en la cual la gráfica de la función está dibujada en rojo y la tangente de la curva está dibujada en verde. Gracias. Buenas. A continuación yo le hablaré una pequeña introducción de las derivadas y sobre todo les hablaré paso a paso sobre cómo realizar los distintos tipos de derivadas, ¿no? Ya como sabemos, mencionado anteriormente el concepto de qué son las derivadas, podremos ver que aquí tenemos la fórmula primordial para realizar una derivada, ¿no? Como la fórmula base. También podemos usar esta fórmula para calcular para x, ¿no? Este resultado de la función depende de x para obtener la derivada en un punto correcto, ¿verdad? Acá hayamos un ejemplo donde usamos la fórmula inicial, ¿no? En la función f de x igual 7x más 3, ¿no? Aplicamos la definición, reemplazamos, luego de eso multiplicamos, ¿no? Nos da un igual de 7h sobre h, y por ende anulamos las h del denominador y del numerador, que nos da un igual de 7 igual 7, por ende se entiende la derivada de f de x es igual a 7, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo más inconcluso, que dice que para hallar la función de f de x igual 5x al cuadrado más 4, y hallar esta función, hallar el valor derivado de esa función en el punto x igual 2, ¿no? Hacemos la fórmula base, sustituimos la función por los valores, multiplicamos y así vamos eliminando de a poco los paréntesis. Simplificamos términos y sobre todo sacamos factor común. Eliminamos la h que se repite en el numerador y denominador, y por ende nos da el resultado final de f derivada de x igual 10x, ¿no? También para hallar el valor de la derivada en x más 2 es igual a, ya no es necesario, ¿no? A hacer la f derivada de 2 igual 10.2 igual 20, ¿no? De derivada. Simplemente sustituimos la x por 2 en la función derivada y obtenemos el valor de ese punto. Cálculo de funciones derivadas, ¿no? Conocemos la función derivada de cada tipo de función y se puede escribir directamente. Esto nos permite calcular derivadas de una forma más directa, y a continuación veremos distintos tipos de funciones. Derivada de una constante, ¿no? La función constante y igual k, derivada de una función constante es 0, ¿verdad? Todos lo sabemos. Así que vamos a demostrarlo calculando su función derivada, ¿no? Usamos la fórmula inicial de igual de k menos k sobre h, que es un igual de 0 sobre h, que es igual de 0 igual 0, ¿no? También, por ejemplo, para calcular la función de la derivada y igual 6, sabemos por ende que es igual y derivada de y igual 0, ¿no?
porque como dijimos al principio, la derivada de una función constante es 0. Derivada de función lineal. Tenemos un ejemplo de y igual k por x. La derivada de una función lineal es el número que multiplica la x. K por x igual y igual k. Para sobreentenderlo mejor, vendemos el siguiente ejemplo, ¿no? Usamos fórmula inicial, reemplazamos, eliminamos paréntesis, k por h sobre h nos dan igual de k sobre k, ¿no? Por lo tanto, cuando la función se deriva, en esta su derivada desaparecerá la x, quedará solo el número. Como por ejemplo decir y igual 3x, la derivada sería y igual 3. Derivada de identidad. Un caso particular de la función lineal es la función de identidad, es decir, cuando la función es solo una x. La función de la identidad es igual a 1, que es igual al número que se lleva adelante, ¿no? Y igual x, derivada y igual 1. Demostración, ¿no? Fórmula inicial, reemplazamos, queda igual de h sobre h, igual de 1 sobre 1. Derivada de la función afín, ¿no? Esta tiene una fórmula de y igual a x más b. Este es el número que va delante de x. Lo demás desaparece, ¿no? Y igual a x más b nos da un igual de y igual a. Todo tiene sentido de una función de línea, es el número que queda delante de la x y la derivada de una constante 0. Por tanto, la suma de las dos derivadas es igual al número que queda delante de la x. Su demostración de derivada sería la siguiente, ¿no? La función base, o la fórmula base, mejor dicho, reemplazamos, eliminamos los paréntesis y solo nos quedaría la a por h, que por ende eliminamos las h del numerador y numerador, queda a igual a. También podríamos decir que para calcular la derivada de, por ejemplo, y igual menos 2x más 3 nos dejaría un igual de y igual menos 2. Derivada de función potencial. Tenemos que es un igual de y igual x a la n, o y derivada sería y igual n por x elevada a la n menos 1. O sea, sobreentendemos que se eleva la derivada o la base a un exponente y al derivar se resta menos 1. Aquí un ejemplo más a fondo. Y igual f de x elevada a la n, derivada n por f de x elevada a la n menos 1 por la derivada de dentro, o sea, de f de x. Como un ejemplo tenemos y igual x al cuadrado, sería igual y igual 2x menos 1 igual 2x. Otro ejemplo, y igual 3x al cuadrado más x, todo eso le va a la cuarta, ¿verdad? Tenemos que es y igual 4, ya, el número pasa a multiplicar y se resta menos 1 por ende, 4 por 3x al cuadrado más x, 4 menos 1, de igual de 3, y la derivada interna de 3x al cuadrado da 6x, la derivada de x igual 1, se sobreentiende. Derivada de una constante por función. Cuando tenemos una constante que está multiplicando una función, su derivada es una constante multiplicada por la derivada de la función, ¿no? Como ejemplo tenemos y igual 27x al cubo. Nos da un igual de y igual 27 por 3x al cuadrado igual 81x al cuadrado, ¿no? O sea, sobreentendemos que como al principio lo mencionamos en lo que es la fórmula base de la derivada, el exponente, vas a multiplicar, ¿no? Y se resta menos 1. Sería por ende de x al cubo, 3x al cuadrado. Y así consigue el resultado. Derivada de una raíz. Este es un caso particular de la función potencial, porque cuando el exponente es fraccionario, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada de x es la siguiente forma, ¿no? Y igual x, raíz de x, perdón, donde igual de derivada de y igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Tenemos como ejemplo, ¿no? Y igual raíz cuadrada de f de x igual derivada de y igual 1 sobre 2 raíz f de x por la derivada interna de f de x, ¿no? Acá tenemos y igual raíz de x elevada a la n, igual derivada de y igual 1 n raíz de x menos 1 elevada a la n, don igual de y igual raíz de f de x elevada a la n, don igual de derivada de 1 sobre n por
raíz de f de x elevada a la n-1 por raíz de n por la derivada interna de f de x. Como por ejemplo, tenemos la f de la y igual a raíz de x elevada a la séptima de raíz de, derivada de y igual a la 1 sobre 7 por raíz de x a la sexta elevada a la séptima. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Derivada de y igual 5x a la cuarta más x al cuadrado, igual de y igual a 1 sobre 2 por 5x a la cuarta más x al cuadrado por 20x al cubo más 2x. Derivada del logaritmo. La derivada de un logaritmo de x de base cualquiera es igual a 1 dividido por el producto de x por el logaritmo neperiano de la base. Como ejemplo, y igual log a de x y 1 igual derivada de 1 sobre x por ln a por a. También tenemos, ¿no?, que y igual, en caso de una función, y igual log a, f de x igual derivada de y, 1 sobre f de x por ln por a por f de x. Y igual de y igual ln por x sobre y derivada de y 1 sobre x. También tenemos que si el logaritmo neperiano de la función su derivada es 1 entre la función multiplicado por la derivada de la función será la siguiente: y igual ln por f de x igual derivada de y 1 sobre f de x por f de x, derivada de f de x. Como ejemplo tenemos acá, ¿no?, derivada de y log 12 por x al cuadrado más 6 no es igual de derivada de y 1 sobre x al cuadrado más 6x por ln por 12 por derivada interna 2x más 6. Derivada de la función exponencial, tenemos una función exponencial cuando la x está en el exponente, ¿no? Un número, letra o un símbolo, se sobreentiende, ¿no? Y su derivada sería igual al mismo número elevado a la x multiplicada por el logaritmo neperiano de la base de la potencia. Si el número está elevado a una función, la derivada es igual a la misma potencia multiplicada por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada de la función exponente. Y igual a la x es igual de derivada de y igual a x por ln por a. Si el número está elevado a una función, la derivada es igual a la misma potencia multiplicada por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada de la función exponente. Y igual a derivada de y igual a por elevada a la f de x nos dan igual de y derivada igual a f de x por ln por a por f de x, ¿no? Tenemos otro ejemplo cuando el número está el de x está elevado a la el número que está elevado a la x es el y igual elevado a la x no es igual de derivada de y igual a x o lo mismo, ¿no? También tenemos que si el número está elevado a una función, su derivada es el mismo número elevado a una función por la derivada de la función. Y igual elevada a la f de x derivada de y igual elevada a la f de x por la derivada de f de x, ¿no? Como por ejemplo está la función exponencial de y igual 7 elevada a la x4 más 2x, ¿no? La derivada de este sería y derivada de y igual 7x a la 4 más 2x. Igual sería por el logaritmo por 7 por 4x al cubo más 2x. Como otro ejemplo tendríamos, ¿no?, y igual raíz cuadrada de 5x elevada a la tercera, no igual de, ya derivada sería, ¿no?, y igual 3 por raíz de 5 elevada a la tercera por 1 sobre 3 por raíz de 5x elevada a la segunda, todo esa raíz elevada a la tercera por 5. Derivada de funciones trigonométricas también tenemos.
La función junto con sus funciones compuestas. La derivada del seno es igual al coseno, eso ya se sabe, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Sen, derivada, coseno de x. La derivada del coseno. La derivada del coseno es igual al menos seno. Tenemos aquí coseno de y igual coseno f de x, derivada de y menos seno f de x por f derivada de f de x. La derivada de la tangente es igual a 1 más al cuadrado de la tangente o entre el coseno o 1 entre el coseno cuadrado de x. Y igual tangente x derivada de y igual 1 más tangente cuadrado por x igual 1, todo sobre eso sobre coseno al cuadrado por x. También tenemos tres funciones que son las más utilizadas. La cotangente. La cotangente x es igual a y igual cotangente x derivada y igual 1 sobre menos seno al cuadrado de x igual a 1 sobre menos seno, al cuadrado de x. Que son igual de menos 1 más cotangente cuadrado por x. Secante. Y igual secante de x son igual de y, de derivada de y, perdón. Secante por x por tangente de x. Y igual de secante f de x, derivada de y, secante f de x por tangente de f de x por la derivada de f de x. Cosecante, que nos da igual de y igual cosecante de x, derivada de y, menos cosecante por cosecante de x menos por cotangente de x, perdón. Acá tenemos un ejemplo más a fondo de seno sería, ¿no? Seno de 2x al cubo más 5x, reemplazamos y igual coseno 2x al cubo más 5x por la derivada de 6x más 5. Y así tenemos ejemplo de lo que es la función coseno, tangente, cotangente. Derivada de funciones inversas, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, las funciones trigonométricas inversas, arco de seno, coseno, cotangente. Tenemos igual arco de seno x, derivada de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Arco de coseno, arcoseno de x, derivada de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Arco tangente sería artangente x igual 1 sobre 1 más x al cuadrado. Operaciones con funciones derivadas, ¿no? Tenemos como derivada de suma de dos funciones cuando tenemos una misma operación dentro de una sola función, ¿no? O varias operaciones sería la mejor palabra. Acá tenemos ejemplos de lo que es y igual f de x más gx. Esa es la fórmula para la suma de las derivadas. Derivada de y igual derivada de f de x más g derivada de x. Por ejemplo, la derivada de la siguiente función, x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 5x más 1. En sus términos la derivada sería, ¿no?, de 4x al cubo más 6x menos 5. Derivada de un producto de funciones. Esta es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda. Sería tipo y igual f de x por gx, ¿no? Derivada. Y igual f derivada de x por gx sin derivar más fx sin derivar por g derivada de x. Por ejemplo, más a fondo. Y igual 3x al cuadrado más 15x por 4x a la séptima menos 3x a la quinta. No es igual. La primera derivada 12x al cubo más 15. La siguiente función sin derivar 4x a la 7 menos 3x a la quinta más la derivada, la primera sin derivar, perdón, 3x a la cuarta más 15x más la derivada de la segunda, 28x a la sexta menos 15x a la cuarta. Derivada del cociente de funciones, ¿no? Es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo es yo dividido entre el denominador sin derivar al cuadrado, ¿verdad? Tenemos como ejemplo fx sobre gx, derivada f derivada de x por gx menos fx por g derivada de x, todo eso sobre gx
elevado al cuadrado. Como ejemplo, 3x a la cuarta menos 18 sobre x2 menos 5. De acá derivada de la primera, 12x a la tercera por la derivada de la segunda, ¿no? Sin derivar, ¿no? X al cubo más 5x menos lo que es la función primera sin derivar, 3x a la cuarta menos 18, más la derivada de la segunda, por la derivada de la segunda, perdón, 2x más 5. Todo eso sobre la función x2, x al cuadrado más 5x elevado al cuadrado. Y pues no, después de todo eso aplicamos la fórmula común corriente, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Entonces x a la quinta más x cuarta, todo sobre eso, sobre x a la cuarta más 10x al cubo y demás. Así seguimos, reemplazamos y seguimos hasta dejar un término pequeño, podemos decir, ¿no? Que sería 6x a la quinta más 45x a la cuarta más 36x más 90 sobre x a la cuarta más 10x al cubo más 25x al cuadrado. Aquí tenemos la regla de la cadena de la función compuesta, ¿no? Podemos decir que por otras funciones compuestas entendemos que y igual f entre paréntesis gx. La derivada de esta se calcula, no derivada, f derivada de gx por la derivada de gx. Sería tipo una función elevada a la... esta función se compone de una función elevada a la cuarta, ¿no? Diríamos un ejemplo de igual 7x a la quinta más 2x al cuadrado, perdón, más 3x, todo eso sobre la cuarta. Un igual de, al bajar en el exponente a multiplicar, 4 por 7x a la quinta más 2x al cuadrado más 3, todo eso sobre 3, porque se sobreentiende que 4 menos 1 es 3, por la derivada interna, ¿no? 35x a la 4 más 24x. Otro ejemplo, ¿no? De lo que sería en tipo denominador y denominador, perdón. 2x al cuadrado más 3x sobre x2 menos 1 elevado a la sexta. Hacemos el mismo proceso, bajamos el denominador, reemplazamos, respetamos el exponente, derivamos, nos da el resultado, ¿no? Esta regla que viene así aplicada en el cálculo de una de las funciones derivadas compuestas, cuando están formadas por una función, ya que si nos damos cuenta todo está multiplicado por f de x, ¿verdad? Y a continuación mi compañero seguirá hablando más a fondo del tema. Gracias. De las derivadas en ingeniería eléctrica. ¿Qué es la ingeniería eléctrica? Es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad y la electrónica. Aplica conocimientos de ciencias como la física y la matemática para diseñar sistemas y equipos que permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Dicha área de la ingeniería es reconocida como una carrera profesional en todo el mundo. Las derivadas en ingeniería eléctrica es expresada de la velocidad de variación. Es fundamental en el análisis y modelización y representación de la ley de Faraday. La ley de Faraday es la ley de inducción electromagnética, que la tensión inducida en el circuito cerrado es directamente proporcional, es decir, es el campo eléctrico. Conceptos de derivadas en la electricidad. Existen dos conceptos centrales del cálculo infinitesimal, que es el estudio del cambio, que es la misma manera que la geometría es el estudio del espacio. Este cálculo se construye con una base en el álgebra, la trigonometría y la geometría analítica. Incluye dos campos principales, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. El otro concepto es la antiderivada, que es una operación realizada sobre funciones, sobre una operación inversa de la diferenciación. Y a su vez, dos conceptos centrales del cálculo que están basados en el concepto de límites, en el cual se separan los matemáticos previos. Algunas funciones no tienen derivadas. Algunos de esos puntos existen una gran cantidad que se considera que en la aplicación son cotidianas y su gráfica es una curva suave. Las derivadas son muy útiles en ingeniería eléctrica, ya que se puede saber la carga total de un terminal y así podemos calcular la corriente que va en el terminal. Gracias. Buenas, yo voy a explicar los ejercicios que utilizamos para nuestro proyecto.
Antes de eso, vamos a explicar qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición que sirve para graficar las señales eléctricas variando por el tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo. Comencemos con el ejercicio. Hay que tener en cuenta que la energía es constante y vamos a regular la pendiente para poder graficar y derivar. Para poder graficar tendremos que sacar los dos puntos pendientes. El ejercicio dice la carga que entra a cierto elemento se muestra en la figura hallar la corriente en tiempo de 1 milisegundo, B, tiempo de 6 milisegundos, C, tiempo de 10 milisegundos. Así como con la gráfica. En este problema nos pide determinar el valor de la corriente, para cual debemos saber que la corriente es la velocidad de cambio de la carga con respecto al tiempo. Es la derivada de Q carga con respecto al tiempo T. El primer punto sería a 2,80, la B sería 8,80, el punto C sería 12,0. Comencemos con el ejercicio 1A. Vamos a regular para encontrar el valor de la corriente en un milisegundo. Tenemos una pendiente que es 40, utilizamos la ecuación de la recta, que es y menos y1 igual a 40 de paréntesis x menos x2. Ya reemplazamos los valores, sería y menos 80 igual x menos 2, sería y menos 80 igual 40x menos 80, y sería y igual a 40x menos 80 más 80, y el valor sería 40x. De aquí podemos encontrar la derivada. Para encontrar la derivada tenemos que hacer lo mismo. Sacar la ecuación de la recta y la pendiente. U sería la carga y T sería el tiempo. Si reemplazamos los valores sería 80 menos 0 sobre 2 menos 0. Sería 40t. Derivamos 40t y quedaría 40. El valor entre tiempo de 0 a 2 milisegundos es de electricidad de 40 megaamperes. El ejercicio número 2.b, vamos a calcular lo mismo. La pendiente aquí sería 0, utilizamos la ecuación de la recta, sería y menos y1 igual a 0, paréntesis x menos x1. Reemplazamos los valores, sería y menos 80 igual a 0, paréntesis x menos 2. Que quedaría y menos 80 igual a 0, lo que hemos multiplicado todo por 0 de 0. Quedaría 80. Ya. Vamos a calcular. Vamos a derivar la función de 80 como un constante de 0. Desde t, desde el tiempo 2,8 milisegundos sería 0. El ejercicio número 3.c. Vamos a calcular para encontrar el valor de la corriente en 10 milisegundos. Tenemos una pendiente que es un 20, vamos sería y menos y1 igual a n, entre paréntesis x menos 1. Empezamos valores, sería y menos 80 igual a menos 20, entre paréntesis x menos 8. Sería y menos 80 igual a menos 20x más 120. Entonces cambiamos, sería y igual a menos 20x más
160 más 80. Y la función quedaría igual a menos 20x más 140. Y aquí hacemos lo mismo, le sacamos la pendiente y quedaría menos 20t. Como lo mismo que la ecuación de la recta y derivamos esa ecuación, esa función, y quedaría menos 20 megamperios. Desde t de 8 a 12 milisegundos sería menos 20 megamperios. Ahora vamos a graficar la gráfica. La primera gráfica sería, sacamos los valores de x desde 0 a 2. Sería de x igual de 0 a 2. Ya el valor de y, que sería la función y igual a 40 punto asterisco x. Ya lo mismo nosotros con la configuración log entre paréntesis x, y. Ya tenemos la primera gráfica. Como vemos, es la misma que contiene en el ejercicio. La segunda sería desde x igual de 2 punto 8 en los valores de x y a los valores de y es la función igual función y ahora utilizamos la configuración plot para poder encontrar la gráfica. Y tenemos la segunda gráfica. Como podemos ver, es una pendiente nula. Vamos a encontrar la última gráfica. Los valores de x serían de 8 a 2 de los valores de y serían menos 20 x por sería menos 20 punto asterisco x más 240. Aquí en los valores de y, y ahora mismo x y y para poder encontrar la función. Ahora, x como y. Hoy tenemos la gráfica y eso es todo.